El doctor Juan Carlos Paz es abogado de profesión, magíster en Derecho Constitucional por la UNIANDES, Ecuador. Además es máster en Derechos Humanos y Seguridad Humana por la Universidad Milano de Bicocca, Italia, especialista en justicia constitucional, interpretación y tutela de los derechos fundamentales por la Universidad Castilla-La Mancha, España, candidato a doctor PhD en Derecho por la Universidad Mar del Plata. Ha sido integrante de la Junta Cantonal de Protección de Derechos en Cuenca. Ha sido juez de familia, mujer, niñez y adolescencia de Guayaquil, profesor de posgrado de varias universidades del país, como la Ecotec, Universidad de Otavalo, Universidad de Guayaquil, Universidad Bolivariana, UNEMI y la Universidad Técnica de Ambato. Actualmente es juez de familia, mujer, niñez y adolescencia en la ciudad de Cuenca y cuenta con varias publicaciones indexadas sobre la materia de derechos de niñez. El tema que abordará el doctor Juan Carlos Paz es la convicción jurisdiccional frente a la injerencia judicial. Estimado doctor Juan Carlos, muy buenas noches, bienvenido, tiene la palabra. Buenas noches, estimado doctor Damián. Agradezco profundamente a Latin Juris por la oportunidad de dirigirme a este selecto público. Felicitar, porque yo creo que es importante que en este espacio, en estos espacios académicos, discutamos sobre la deontología y la ética jurídica y, por qué no decirlo, la ética judicial. Yo creo que estos espacios permiten precisamente mucho más a quienes estamos desde ese lado de señalados con el dedo desde el ámbito de la justicia. He visto a los amigos panelistas, amigos y amigas panelistas, y creo que sin duda alguna a dos o tres que somos o hemos sido jueces, nos toca una parte bastante difícil. El nadar contra corriente, sin duda alguna, bajo las circunstancias en las cuales nos estamos desarrollando en estos últimos años, es difícil. Intentaré desde todo punto de vista ser coherente a los principios que he mantenido siempre en mi vida académica, en mi vida profesional y lograr, ojalá conjuntamente con ustedes, pues comprender la dinámica que ustedes nos han propuesto, estimado Damián. Esto es la convicción jurisdiccional frente a la injerencia judicial. Eh, Agradezco la invitación a Latin Juris, desde luego. En tres momentos voy a dividir esta charla con ustedes. Entiendo que tenemos 25 minutos, estimado doctor. Sí, doctor, tenemos 25 minutos. Una pequeña introducción, un segundo punto que tiene que ver básicamente con el acceso a la justicia y la independencia judicial, que creo que es importante hablar, y un tercero que tiene que ver con un poco de las conclusiones. Sin duda, cada uno de estos espacios nos van a permitir reflexionar, porque la idea aquí, cuando hablo desde la visión de juez, también lo hago desde la visión de abogado, de profesional del derecho, lo veo también desde la visión académica, ¿no? Y no vengo aquí, sin duda alguna, a rescatar nada, porque no tengo, creo que no hay nada que rescatar, simplemente a poner los puntos que creemos desde la visión de justicia, que podemos hacerlo hacia adentro y desde luego hacia afuera. Iniciaré con unas palabras básicas eh, que se leen en el alma de la toga cuando se habla del juez. Y lo voy a hacerlo textualmente para evitar confundirme. En cuanto al juez, podemos preguntarnos cómo ha de obrar correctamente un juez. Todo juez ha de cumplir con su labor tal como le ordenen y le permitan los atributos a su cargo. Si un juez quiere hacer las cosas bien y no dejar llevarse por la corrupción, entonces debe emplear su criterio, su buen juicio para obtener los resultados deseados en el juicio, dado que muchas veces las mismas leyes son oscuras, ambiguas, contradictorias y con falta de humanismo. En este caso, el juez sentenciará de manera justa si no se encuentra trabajando para la corrupción y si en verdad ha analizado el caso con la atención necesaria para emitir su respuesta. Con esto inicio este primer elemento que tiene que ver básicamente con la introducción y el ámbito del acceso a la justicia. No sé si me permiten compartir algo que hemos preparado. Sin duda alguna, no tenemos el ánimo de decir que tenemos la verdad,
la verdad se la busca. El conocimiento está perfectamente planteado desde la visión de buscarla, de buscar todos los días. Agustín Grijalva, como usted conoce, un ex juez de la Corte Constitucional, ha señalado un tema bastante importante que traigo para dar inicio a esto. La crisis del Poder Judicial ha sido un tema recurrente en el país. Cuando hablamos de recurrente, sin duda alguna, hablamos, por ejemplo, de la independencia judicial y la reforma de justicia ecuatoriana del doctor Luis Pázara y otros criterios que han dado otros juristas a nivel del Estado, a nivel del país. Se dice que la Constitución del 2008 convirtió a los jueces en garantes constitucionales de los derechos de los ciudadanos. Pero si los jueces son subordinados políticamente, los derechos quedan limitados o eliminados. La intervención del Ejecutivo y las demás funciones del Estado sobre el sistema judicial afectará negativamente a la protección de los derechos constitucionales. Además, los jueces deben estar capacitados adecuadamente, puesto que sin esa capacitación, cualquier diseño constitucional estará destinado al fracaso. Miren las palabras tan sencillas y simples que nos ha dicho el doctor Agustín Grijalva. Y esta es una forma en la cual primero nos hace reflexionar porque nos invita a indicar de que este es un tema recurrente. O sea, no es un tema que nace en el año 2024, 2023, sino más bien ha venido en varios años. Y eso sí dificulta indiscutiblemente que podamos tener un ámbito de una justicia mucho más adecuada como creo que los ciudadanos y las ciudadanas y los conciudadanos necesitan y deben acoger. Es importante indicar que los jueces, sin duda alguna, requieren aspectos de desvinculación de cualquier compromiso político para hacer lo que es justo y lo que no es lo que no es lo político. Y esto es importante porque muchas veces lo que sucede en el ámbito precisamente de la independencia es que no se encuentran los caminos constitucionales frente a esta obligación y a esta obligación de ver. La obligación de ver es ser un juez natural, un juez independiente. Esa es la obligación ser. Y el deber obliga precisamente a catalizar de una forma adecuada lo que la Constitución nos está obligando a los jueces y juezas. Sin embargo, es importante indicar que muchas instituciones a nivel internacional han marcado una obligación frente a esto. Las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, incluso el Consejo Europeo, entre otras, la Comisión de Venecia, entre otras, en donde básicamente nos promueven conceptos mínimos para aportar al ámbito del sistema de justicia. Y de manera especial para garantizar este aspecto tan importante que es evitar que el Estado caiga, que el Estado no sea fecundo en la tierra en la que estamos. Yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque el fracaso del Estado es precisamente el fracaso de las instituciones. Y si nosotros planteamos desde una visión mucho más integral, amplia, creemos que el Estado tiene que generar bajo otras dinámicas, otros criterios, otras prácticas y desde luego el momento que hagamos y reflexionemos sobre otro tipo de prácticas mucho más adecuadas, basadas indiscutiblemente en principios, en la Constitución, en normas jurídicas, en derechos humanos, es claro que estos ámbitos de independencia, de acceso a la justicia, van a ser recibidos desde otro punto de vista y desde otros niveles. Los jueces, sin duda alguna, tenemos que resolver bajo los criterios de la imparcialidad, bajo los criterios de la independencia. Esto significa que no tenemos que tener compromisos de ninguna naturaleza. Ustedes dirán, en diversas justicias, si nos vamos a estados como el de México, el de Estados Unidos, pues, jueces de la Suprema Corte de Justicia, son electos bajo el ánimo de la política, sin duda alguna. Sin embargo, precisamente sobre eso
tanto la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana ya en varias oportunidades se han pronunciado, ojalá y tratando de sacar el ámbito de la justicia del tema de la política. También es importante indicar que la judicatura debe ser básicamente quien dé un aspecto adecuado. ¿Para qué? Para que los abogados, las abogadas, la academia, los jueces, las juezas comiencen o continúen un camino de preparación, de participación ciudadana, en donde precisamente a través de verificar la calidad de jueces, juezas que se tenga, se pueda identificar también sus condicionamientos frente a la judicatura. ¿Qué significa esto? Yo creo que es importante hacer un control social en el ámbito de la justicia. Es fundamental. Es fundamental que los ciudadanos y las ciudadanas conozcan cuál es su juez, quién es la persona que va a resolver sobre su caso. Y esto es importante porque para dar seguridad a los ciudadanos, es exclusivamente para eso. Creo que es importante que los ciudadanos conozcan, ¿no? Básicamente, quién es la persona, el togado que se encuentra al otro lado en el conocimiento de su causa. Yo sí creo que es importante y valioso que los ciudadanos tengan acceso a las decisiones y de manera especial cuando tengan acceso a las decisiones, vean cuál es el tratamiento que el juez o la jueza ha realizado en casos muy parecidos a los que tiene. ¿Por qué? Porque eso es valioso, mantener una situación clara de sus decisiones. Esto significa, si yo tengo una decisión y un pensamiento frente a un tema, no tengo por qué cambiar cuando el caso sea A contra B o C contra D. Tengo que mantener el mismo caso. Y si voy a cambiar básicamente la argumentación que voy a necesitar para esta decisión, tengo que precisamente indicar las razones y justificativos del por qué voy a contradecir mis propios criterios que en algún momento lo he decidido. Yo creo que esos son parte precisamente de esos conceptos de independencia y que van de la mano con el ámbito de la participación de las judicaturas y de las instancias judiciales administrativas, me refiero. Frente a lo que ustedes están viendo, básicamente es lo que las Naciones Unidas nos ha indicado como criterios de principios básicos sobre la independencia en el ámbito de la judicatura. Y desde luego, estos principios van un poco de la mano con lo que ya estamos conversando. La independencia de la judicatura será garantizada por lo que habla la Constitución, la legislación interna. Los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho. Sin duda alguna, ese es uno de los baluartes derechos que tienen los ciudadanos. La judicatura será competente en todas las cuestiones de índole judicial, tendrá autoridad exclusiva para decidir si una cuestión haya sido sometida a esta. No se efectuarán intromisiones indebidas o injustificadas en el proceso judicial, ni se someterá a revisión de las decisiones judiciales de los tribunales, ¿no? Este principio se aplicará sin menoscabo de la vía de revisión judicial, las apelaciones que todos ustedes y yo conocemos. Yo creo que es importante hablar básicamente sobre un segundo aspecto, ¿no? Este tema de el acceso a la justicia. Sin duda, cuando hablamos del acceso a la justicia, nos referimos no solo al ámbito normativo constitucional o al ámbito internacional, tanto lo que dice la Convención Americana, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, sino también a algunos aspectos que en muchas ocasiones nos ha permitido precisamente la Asamblea General de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, guiarnos, ¿no? Para que jueces y juezas puedan precisamente asumir su responsabilidad de acuerdo a los principios, y estos principios que además son de carácter obligatorio. Y yo llamo la atención a esto porque muchas veces pensamos de que no existe, que pensamos de que no hay, pensamos de que el artículo 83 constitucional sobre las responsabilidades ciudadanas simplemente quedan para los ciudadanos de a pie y es para todos absolutamente.
Pensamos que los jueces y juezas no tenemos responsabilidades frente a los actos que nosotros hacemos y de manera especial en cada una de las decisiones que nosotros realizamos. Es claro, tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad subjetiva indiscutiblemente frente al tema de lo que estamos resolviendo y creo que es una responsabilidad que siempre es necesario eh, analizarla, pues eh, desde este marco que nosotros estamos planteando, desde esta teoría que nosotros estamos planteando, desde este acceso a la justicia igual o guión independencia, sin duda alguna nos planteamos de que este acceso a la justicia tiene que ser bajo una dinámica distinta, bajo una dinámica diferente, bajo una dinámica en donde básicamente tengamos eh, algunas, algunos principios y algunas formas de administrar justicia mucho más ciudadanas. Hace rato el ponente anterior decía, hay que ciudadanizar las decisiones judiciales. Y ese es uno de los aspectos básicamente de la participación, por ejemplo. En el ámbito de la participación y el acceso a la justicia, cuando hablamos de la participación y cuando hablamos de una justicia abierta significa aperturar no solo la toma de decisiones, sino también las audiencias que nosotros lo hacemos. Ustedes saben, muchos de los que me conocen y se encuentran en este panel, conocen que en muchas ocasiones precisamente lo que hacemos nosotros en varios temas, en niñez bastante complicado, pero en otros como constitucionales, aperturamos los Zoom, aperturamos la justicia abierta precisamente eh, en relación a lo que nosotros estamos planteando en este caso. Frente a lo que estamos ahora viendo cuando decimos en el ámbito de los operadores de justicia qué ha dicho y qué se ha indicado a nivel del sistema interamericano de derechos humanos, decimos, por ejemplo, en el caso Reverón Trujillo se ha determinado la obligación de la independencia, ¿no? Como obligación, como deber, pero de manera especial en este ejercicio de la administración de justicia estas garantías también deben ser de cuidado a los magistrados bajo un ámbito de reforzar su estabilidad. Es importante, creo yo, que mantengamos un aspecto de participación, por ejemplo, en los concursos para jueces y juezas. Se nos viene en el mes de mayo ya un concurso a nivel de costes provinciales y función judicial en general estamos ya participando dentro de el concurso para Corte Nacional de Justicia. Yo creo que es importante y valioso la participación de los ciudadanos y las ciudadanas, como decíamos, frente al tema de en cada una de las etapas es valioso la participación de abogados, de abogadas, de ciudadanos, de usuarios del sistema de justicia, precisamente para estos aspectos. Verificar quiénes son los jueces o quiénes son los participantes en estos concursos y quiénes quieren optar precisamente por un ámbito de la judicatura, reconociendo en aquellos quienes pues podrían tener cuestiones no éticas, no adecuadas frente a su desarrollo, incluyendo, como decía al principio, el hecho de conocerlo a los jueces, de conocer a sus ciudadanos, de conocer a las hojas de vida de cada uno de estas, precisamente para dar frente al ámbito de la independencia y frente al ámbito de acceso a la justicia, un verdadero derecho de las personas a optar por un juez natural, independiente y adecuado frente a las cuestiones que se les ponga y el conocimiento de las causas que se les ponga para que resuelva. Esto es fundamental, garantizar básicamente que la independencia. ¿Cómo más garantizamos la independencia? Sin duda alguna, garantizamos la independencia judicial no solamente con el hecho o las circunstancias que ha señalado la Corte Constitucional de acceder al sistema a través de peticiones, sino, desde luego, sí, también es parte de esta mea culpa, de esta cultura que estamos tratando de promover en los aspectos de tiempos, en los aspectos de transparencias, en los aspectos de participación, en los aspectos de justicia abierta. Sin duda alguna, todo esto representa la
apertura que se tiene que dar desde el sistema de justicia hacia la ciudadanía. Ahora, ¿cuánto de esto estamos de acuerdo los jueces para hacerlo? Ese es un grave conflicto que podríamos tener. ¿Por qué? Porque muchas veces, ¿qué pasa con el juez o la jueza? Nos encerramos en cuatro paredes. Y eso es lo que ha sucedido y eso es lo que sucede muchas veces. Entonces, promover estos ámbitos de justicia abierta, de participación, de toma de decisiones bajo los conceptos de participación, ¿no? Eh, Sin duda va a traer qué cosa, una movilización, una posibilidad de cambio y de generación de cambio que no sé hasta qué punto jueces y juezas estén de acuerdo a realizar. Desde mi punto de vista, creo que es importante, es una obligación, creo que es necesario, ¿no? Creo que es un fundamental eh, hacerlo o continuar haciendo. ¿Por qué? Porque lo que va a llevar es precisamente, insisto, a que tengamos ciudadanos y ciudadanas conscientes del modelo que queremos obtener en el ámbito de la magistratura. Zaffaroni decía con mucha claridad en alguna ocasión que hay que buscar lo que se llama el modelo de magistratura democrática, ¿no? Del derecho. Y esto básicamente llevándonos a un concepto de lo que se llama el estadio más avanzado de evolución de un sistema de justicia. ¿Y cómo avanzamos a este ámbito de sistema de justicia y cómo avanzamos a un modelo de magistratura? Sin duda, es importante analizar estos aspectos que nos presenta la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Analizar el grado de independencia, analizar el ámbito de la dimensión de la función y el ejercicio individual y también a enfatizar las prioridades del sistema de justicia en cada uno de los estados. Yo creo que sin duda alguna esto podría promover y provocar estos conceptos modernos de modernización, de modelos adecuados de la magistratura. Sin duda alguna, hay circunstancias que a uno le ha afectado, que tiene vergüenza de lo que ha pasado. Sin embargo, creo que todavía estamos a tiempo creo que podemos desde adentro, quienes consideramos que así se puede hacer, cambiar algunas cuestiones, conjuntamente con los abogados en libre ejercicio, conjuntamente con los colegios de abogados, conjuntamente con la academia. Yo creo que sí podemos hacer un ejercicio tripartito adecuado de mejora en el ámbito de la justicia, de dedicar indiscutiblemente el tiempo necesario para promover una cultura jurídica mucho más adecuada, que entendamos a la decisión de un juzgador, a la decisión de lo que establece la norma, no desde una visión obligatoria porque tengo a alguien atrás que me va a obligar, sino de la obligación que tengo de obedecer lo que dice la responsabilidad ciudadana de una disposición de autoridad legítima. Yo creo que eso es importante, promover entre los ciudadanos y ciudadanas, sin duda alguna, sin dejar de hacer esa mea culpa como yo he iniciado al principio, porque la posición en la que me encuentro, sin duda alguna, no es distinta, es diversa a las de los demás panelistas. Defender o intentar desde adentro ver otras visiones desde el punto de vista de la justicia es complicado. Sin embargo, es un reto también. Es un reto para mí como juez, es un reto para mí como abogado, es un reto dentro del ámbito de la academia, dicha situación. Para ir finalizando e ir terminando este panel, yo creo que es importante conversar sobre algunas recomendaciones que en su momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado sobre el tema de la independencia judicial. Establecer básicamente aspectos que conlleven a que el poder judicial no esté derivado o no sea derivado desde la visión del poder o de la función legislativa y mucho menos desde la función ejecutiva. Yo creo que ese es un aspecto bastante importante. Nuevamente, mucha gente piensa, ¿no?, en firmar un nuevo contrato social. Cuando decimos firmar es solamente una palabra,
de generar, de crear, de promover un nuevo contrato social. ¿Para qué? Para dinamizar nuevamente este ejercicio del Estado bajo otras dinámicas, ¿no? Entender el concepto de incluir instituciones, leyes, programas, garantías al ámbito de la justicia, promover y garantizar, por ejemplo, en este ámbito que todos los espacios sean adecuados, espacios me refiero a los edificios, a los recursos propios que tiene que tener en el ámbito de la función judicial para compra de equipos. Sin duda alguna, por ejemplo, en el ámbito de la justicia abierta, uno de los temas que estamos fallando es el tener un proceso totalmente digitalizado. Y creo que hacia allá tenemos que ir, dar la facilidad al jurista, dar la facilidad al letrado, al abogado, a la abogada, que desde sus espacios puedan precisamente promover y proteger los derechos y los intereses de sus clientes. Yo creo que es importante para ir finalizando, porque entiendo que ya estamos en los minutos, canalizar y profundizar en un aspecto importante. La justicia, permítanme salir para evitar, la justicia tiene que tener un nivel muy adecuado de qué, de democratización, de participación. Cuando hablamos de democratización, sin duda alguna, es una toma de decisiones. Es claro que en algunos aspectos no se puede tomar la decisión con los ciudadanos, pero sí creo que es importante en algunas hacerlo y ejercitarlo de forma adecuada. ¿En cuáles? En las sociales, en aquellas que sean mucho más adecuadas para hacer. Otro de los temas importantes, sin duda alguna, es el lenguaje claro, el lenguaje sencillo. Yo creo que es importante ya partir a una realidad en el ámbito de los jueces. Olvidarnos, por ejemplo, de los párrafos únicos en las decisiones, olvidarnos de los latinazgos en las decisiones y promover el lenguaje sencillo, un lenguaje claro. Eso es parte de la justicia abierta. Promover, por ejemplo, el resumen de las decisiones en dos párrafos, ¿no? En donde el juez le dé razones de fácil lectura. ¿A quién? Al ciudadano común, al ciudadano y a la ciudadana que lee, que es neófito en los aspectos judiciales. Yo creo que es importante, por ejemplo, aperturar nuestras audiencias, nuestros espacios en donde nos desarrollamos. No me refiero a tener abierto la puerta de la sala de audiencias, sino más bien cuando tengamos audiencias de carácter virtual, pues promoverlos en las redes sociales, promoverlos. ¿Por qué? Porque es la actitud del juzgador la que va a llevar a la tranquilidad de los ciudadanos y de las ciudadanas usuarias del sistema. Sin duda alguna, todos estos aspectos van a cambiar. Y esta última, que nuevamente repito, es ustedes tienen en la mano la posibilidad de controlar a qué jueces y a qué juezas van a venir a ser parte del sistema de justicia. Ustedes tienen la posibilidad, como ciudadanos y como ciudadanas, y mucho más, como abogados y abogadas, de verificar si estos jueces que van a llegar o los que estamos o somos adecuados para el sistema de justicia, hacemos lo justo y lo pertinente para el sistema o no. Y yo creo que eso es lo más. Y desde luego, este ámbito de poder salir siempre con la frente en alto y poder decirles a ustedes que vemos jueces que creemos en el ámbito de la justicia, que creemos absolutamente en que se puede hacer mucho más y mejores cosas en el ámbito de las decisiones de lo bueno. Gracias, estimado.